Un hombre solitario de la montaña encontró a una mujer rubia colgada del techo con su amante apache quemado en la puerta. En lo alto de las escarpadas montañas del oeste de Wyoming, una mañana de finales del verano de 1878. Robert Bond, un exsoldado de la guerra civil, vivía en la soledad del exilio, rechazando el mundo al que una vez sirvió. Su esposa y su hijo habían perecido en el fuego cruzado hacía mucho tiempo, y él llevaba su recuerdo no como una herida, sino como un fantasma que moldeaba cada respiración silenciosa que tomaba. Había buscado refugio en esta estación militar abandonada convertida en cabaña, oculta entre pinos y granito, para escapar tanto de la gente como del arrepentimiento. En un amanecer frío, Robert se despertó con una extraña silueta recortada contra la línea del techo de la cabaña, rígida bajo la pálida luz de la mañana. Salió, las agujas de pino crujiendo bajo las botas rígidas, y la vio, una mujer rubia colgando inmóvil de la viga cumbrera del techo, con los pies colgando y el cabello rozando las letras quemadas en la puerta de abajo. Un amante irregular, con el estómago apretado, se acercó, con el corazón palpitando, el cielo todavía medio oscuro detrás de él. El olor a madera quemada le picó en la nariz, áspero y acusador. Metió la mano en su abrigo para sacar su pistola, solo para darse cuenta de que instintivamente no tenía voluntad de disparar. Matar ya no era lo que menos temía. Ni aquí, ni ahora. Cuando se inclinó más cerca, vio que su pecho subía y bajaba, lento y desigual, no muerto, sino moribundo. Su piel estaba pálida, las mejillas manchadas de suciedad y sangre seca, los ojos fuertemente cerrados. Su respiración era superficial, pero inconfundiblemente viva. Robert parpadeó y la incredulidad lo invadió. Se apoyó bajo sus brazos y la levantó, sintiendo su peso apoyarse en su fuerza. Frágil como un pájaro, la cargó sobre su hombro con cuidado propósito, ignorando el dolor en unos músculos no acostumbrados a la sensibilidad. Mientras descendía la pendiente detrás de la cabaña, el mundo pareció cambiar. El bosque contuvo la respiración, pero entonces el silencio fue interrumpido por el agudo estallido de los disparos, que resonaron en ráfagas que hicieron temblar los pinos. Distante, urgente, amenazante. Alguien sabía que ella no estaba muerta. Alguien la había visto, quizás la había cazado. Robert apretó con más fuerza a la mujer inconsciente, mientras su pulso revoloteaba contra su espalda. Él no vaciló. Corrió, con las botas resbalando sobre la piedra suelta y las ramas arañando su abrigo, hacia el cobertizo que había construido cerca de un arroyo oculto. La seguridad estaba a unos pocos minutos de distancia, pero en ese tiempo cada paso se sentía como una salvación o una sed de sangre en persecución. Cuando llegó al borde del claro, con pinos desgarrados detrás y su tosco refugio delante, se atrevió a esperar que nadie más lo hubiera seguido. Él se agachó con cuidado y la depositó sobre una cama de pieles y mantas que guardaba para emergencias. Su cabello, enredado y dorado, se derramaba sobre las pieles como la luz del sol atrapada en la tela. Él se arrodilló y le levantó la barbilla. Sus pestañas revolotearon. Ella respiró más profundamente, un único jadeo tembloroso. Exhaló sin darse cuenta de que lo había estado conteniendo. En el aire quieto, el único sonido era su inhalación entrecortada y el eco distante del miedo más allá de los árboles. Se arrodilló a la luz de la mañana, escuchando su respiración, como si fuera un secreto que solo a él se le permitía escuchar. Aún no podía pensar en lo que vendría después ni en quién había hecho esto ni por qué. Él solo sabía que ella estaba viva y que no la dejaría morir allí. Ni con madera ni con llama ni con venganza. Afuera, el bosque parecía palpitar con vida renovada, los pinos susurraban arriba, los disparos distantes se habían silenciado por ahora, y Robert escuchaba, con el corazón latiendo con fuerza mientras esperaba que sus ojos se abrieran. Ardió de fiebre durante el primer día y el siguiente. Robert hizo lo que pudo, limpió sus heridas, le bañó la cabeza con agua fría extraída del manantial que estaba detrás de la cabaña, le envolvió las extremidades con lino sacado de camisas viejas. Ella se movió solo una vez,
susurrando un nombre como una cuerda rota que se repite en el viento. Buru Ambor. El silencio rondaba. Esa noche, mientras el fuego crepitaba lentamente, ella se despertó presa del pánico. Sus brazos se agitaron. Su respiración se volvió agitada. Ella gritó y extendió la mano hacia su cuello, buscando algo invisible. Escapar. Déjame ir. Moriré antes de que me lleves de regreso. Robert se movió rápido, agarró sus muñecas, no con fuerza, pero con firmeza. Ella luchó con fuerza, con los dientes apretados y las piernas pateando salvajemente. Estás a salvo, dijo con calma. Ya no estás ahí. Ella no le creyó. Sus ojos se movían rápidamente, llenos de terror. Entonces se abalanzó hacia la chimenea y tomó la cuchilla que él usaba para partir leña. La agarró por la cintura y la atrajo con fuerza hacia él. No, dijo en voz baja. No así. No cuando has llegado hasta aquí. Su cuerpo temblaba y su respiración se entrecortaba. Por un momento, ella se desplomó en sus brazos como alguien que había corrido demasiado lejos y se dio cuenta de que todavía había más camino por recorrer. Él aflojó su agarre. Ella se giró lentamente, con la voz quebrada y cautelosa. ¿Quién eres? Me llamo Robert, dijo. Bendición. Este es mi lugar. ¿O qué queda de ello? ¿Me encontraste? Él asintió. Ella bajó la mirada. Ella se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y los brazos alrededor del pecho como una niña que se mantiene junta. Luego, después de un largo silencio, susurró, mi nombre es Annabeth. Annabeth Clay. Robert se quedó paralizado, gato. El nombre me impactó como un disparo de mosquete en el pecho. No lo había oído en años, pero una vez había sido escrito en las órdenes que enviaban mercenarios a tierras apaches. Órdenes firmadas por Nathaniel Clay, varón de las plantaciones, señor del ganado y autoproclamado purificador de las fronteras. Él, continuó Ant, sin percatarse de la mirada cambiante de Robert. Él es mi padre, dijo rotundamente. Oh, lo era. Robert no dijo nada. Me escapé hace años después de que me golpeó por última vez. Su voz se volvió tensa. No solo corrí. Seguí a alguien. Él me salvó cuando estaba sangrando en el arroyo detrás de nuestra tierra. Dijo que no era el enemigo. Dijo que nadie nace siendo uno. Lo amabas, dijo Robert suavemente. Ella asintió. Vivíamos en los cañones lejos de todo. Aprendí su idioma, llevé el rosario de su madre, dormí bajo las estrellas. Una lágrima corrió por su mejilla. Vinieron por nosotros el invierno pasado. Hombres blancos, algunos los reconocí, a otros les pagó mi padre. Nos tendieron una emboscada. Ella negó con la cabeza como si negar el recuerdo pudiera matarlo. Toa murió protegiéndome. Lo vi caer. Yo no grité. No pude. ¿Te llevaron? Dijo Robert. Ella se levantó la manga. Los moretones habían desaparecido, pero las quemaduras no. Me llamaban bruja, amante irregular. Dijeron que avergonzaba mi sangre. Me ataron, me arrastraron de pueblo en pueblo y luego me dejaron colgado. Su voz se quebró al asegurarse de que ninguna chica volvería a intentar amar a alguien como él. Robert la miró con la mandíbula apretada. El fuego silbó. Sus manos se habían cerrado en puños antes de que él pudiera darse cuenta. Su historia removió algo viejo y amargo. Recuerdos de fogatas encendidas demasiado cerca del humo y la sangre. De niños gritando en idiomas que nadie se molestaba en entender. Ant se quedó en silencio, con los ojos caídos por el cansancio y la humillación. Puedes odiarme, susurró. Todos los demás lo hacen. Robert se sentó a su lado en el suelo, mirando fijamente la llama. Su voz era un suspiro. No te odio. Ella se giró hacia él lentamente. ¿Crees que traicioné a mi especie? Ella dijo. No, dijo. Creo que los que dicen eso nunca supieron lo que es el amor. Ella parpadeó. Su labio tembló. Debería haber muerto con él.
Robert cogió el atizador, removió las brasas y susurró sin mirarla. No lo hiciste, y eso no es traición. Eso es supervivencia. Solo los cobardes temen a un alma lo suficientemente valiente para amar a través de los límites. Ant bajó la cara hasta sus manos. Por primera vez desde que su mundo ardía, lloró sin vergüenza. El fuego ardía débilmente esa noche, proyectando sombras largas y temblorosas contra las paredes de madera. Robert estaba sentado afuera de la cabaña, bajo la luz de la luna, con una taza de café negro intacta en sus manos. Sus ojos miraban hacia el bosque, pero no veía árboles ni estrellas. Estaba viendo fuego. Hace 15 años, las llamas bailaban más alto que los tejados del pueblo. Los gritos habían sido más fuertes que los disparos de los rifles. Robert se encontraba al borde de un asentamiento apache en llamas, uno al que su unidad había recibido órdenes de no dañar, pero no había importado. No a los hombres con antorchas, no a los que están ebrios de odio y de emoción por la sangre. El pueblo había sido un aliado, en su mayoría mujeres y niños pacíficos, pero estaban demasiado cerca del rancho Clay, y los susurros de gente mezclada eran suficientes para provocar los incendios. Había regresado una vez que el polvo se hubo asentado, en busca de sobrevivientes. En lugar de eso, encontró a su esposa desplomada en la orilla del río, alcanzada por una bala perdida, y a su hija cojeando a su lado, atrapada en el frenesí. Habían estado de visita, llevándole comida a una amiga partera. Lugar equivocado, día equivocado, color de piel equivocado, tal vez. Nadie respondió nunca el hombre que dirigió esa purga, que firmó el mapa y nombró los objetivos, fue Clayton Rick Raddick. El mismo fanático que una vez se declaró híbrido y simpatizante debe ser purgado. El mismo hombre cuyo odio no necesitaba justificación, solo una cerilla y una razón. Robert había enterrado a su familia con sus propias manos. Luego desapareció en las montañas, jurando no volver a sacar un arma nunca más, no ponerse del lado de un bando contra otro y no volver a ser parte de ninguna guerra. Hasta ahora. Dentro de la cabaña, Annabeth dormía intranquilamente. Ella se había acurrucado en el rincón más alejado, envuelta en lana y silencio. La fiebre había bajado, pero las pesadillas no. Esa mañana, había encontrado su viejo rifle debajo de las tablas del suelo. Ella se lo trajo, confundida y con mirada fría. «Esto es tuyo». Él asintió. El gatilló se ha ido. Se lo había quitado el día que enterró a su hija. Dejó el metal enterrado a su lado, un juramento que ninguna bala podría reescribir. «Ya no disparo más», dijo. Ella lo miró fijamente, «ni siquiera si regresan por mí». Él no dijo nada. Ella no discutió, simplemente le entregó el rifle inútil y se alejó, con los hombros pesados por todas las batallas que no estaba lista para pelear. Esa tarde, Robert comenzó a reconstruir el viejo refugio en lo más profundo del bosque. Una cabaña de cazador medio en ruinas que había abandonado hacía mucho tiempo. Arregló el techo, limpió la maleza y reemplazó la puerta rota. Él colocó mantas nuevas, reconstruyó el fogón con sus propias manos, no porque ella se lo pidió, sino porque le daba espacio, porque le daba dignidad. Cuando lo encontró a la mañana siguiente, se quedó parada en silencio en la puerta, mirando fijamente el pequeño huerto que él había comenzado. Hileras de brotes de patata, ramitas de tomillo, cebollas silvestres. La curación no llegaría rápidamente, pero llegaría. Ant se giró hacia él con los ojos abiertos y húmedos. ¿Construiste esto para mí? Él asintió una vez. Nunca pregunté. No era necesario. Durante un largo momento, ella no dijo nada. Luego entró en la cabaña, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la tierra afuera como si contuviera los huesos de su pasado. La observó temblar sus hombros y luego, silenciosa y lentamente, comenzó a llorar. No son los sollozos salvajes del dolor, sino la dolorosa y silenciosa liberación de alguien que no se había permitido llorar desde que la muerte llamó a su puerta. Robert no habló. Él no se acercó más. Él la dejó ser.
Como no se trataba de ser salvado. Se trataba de sobrevivir juntos, pero solos cuando fuera necesario. El bosque susurraba a su alrededor. Y por primera vez en años, el hombre que pensó que no tenía nada más que dar, dio algo más duradero que las balas. Él le dio refugio. Él le dio paz. Y a cambio, ella le dio las primeras lágrimas de confianza. El viento traía algo más que agujas de pino esa mañana. Llevaba voces. Bajo, distante, enojado. Los rumores se propagan rápidamente por las ciudades como el agua de polvo. Pero las mentiras corrieron más rápido y al mediodía de ese día llegaron a oídos de los hombres que siempre habían estado buscando una excusa para limpiar la tierra con sangre. Los amantes de los apaches aún respiran. Clayton Rake estaba sentado en un salón lleno de humo, 2 pueblos al sur, con las botas sobre la mesa y una botella en la mano, cuando el susurro lo alcanzó. Un jinete de las colinas había visto algo. Un destello de cabello rubio cerca de la antigua estación, un extraño moviéndose por el bosque. Radic se mantuvo lento, su mano se movió nerviosamente cerca de su cinturón donde colgaba el viejo revólver. ¿Seguro? Él preguntó. El escritor asintió. Un montañés la esconde. Uno de tus viejos dijo que vio las huellas. Príncipe de mujer. Pequeño, reciente. La sonrisa de Radic estaba llena de viejo odio. Ella es un fantasma. Deberíamos habernos quemado la primera vez. Terminémoslo bien. Al anochecer, ya tenía 6. Jinetes ensillados. Sin insignias. Solo hombres que odiaban el silencio y las familias mezcladas. Mientras tanto, en las colinas, alguien llamó a la puerta de Robert. Lo abrió, con la mano detrás del marco. Un traidor local permanecía nervioso en el escalón, con el sombrero en la mano. No quiero problemas, Bon, dijo. Pero deberías saberlo. Hay una recompensa silenciosa, fijada en monedas y ganado. La cabeza de un amante con parches la trae realmente limpia. Robert no dijo nada. El traidor miró hacia abajo, avergonzado. Te vi una vez con ella cerca del arroyo. Simplemente pensé que deberías saber lo que viene. Se fue tan rápido como llegó. Dentro de la cabaña, Annabeth escuchó cada palabra. Ella empacó su maleta antes de que Robert pudiera hablar. Sus manos temblaban, pero su voz no. Tengo que irme. Te matarán si me encuentran aquí. Te matarán si vas. Ella lo miró con ojos duros. Me salvaste una vez. No te pido que lo hagas 2 veces. Robert respiró hondo. Dio un paso adelante. Perdí una esposa y un hijo por seguir órdenes. Me quedé quieto cuando debería haber hablado. Vi cómo el fuego se lo llevaba todo y lo llamé destino. No volveré a hacer eso. Ella abrió la boca, pero él no había terminado. No eres equipaje. No eres una carga. Eres un ser humano. Y ya terminé de fingir que el mundo decide cuáles vale la pena proteger. Sus hombros cayeron, pero su mirada no. Ellos vendrán. Lo sé, dijo. Esa noche, Robert se fue solo al bosque. Se movía como una sombra, silencioso, calculador, invisible. No había tocado un arma en años, pero eso no significaba que hubiera olvidado cómo sobrevivir. Colocó trampas, no para matar, sino para ralentizar. Cables de alarma hechos con latas viejas y vidrios rotos. El viaje se ramifica a lo largo de la cresta, un perímetro silencioso de advertencias, no de violencia. Cuando regresó, el cielo empezaba a oscurecerse con el amanecer. Ant esperaba junto al fuego, con los dedos alrededor de una taza de té refrescante. Podrías haber corrido, dijo en voz baja. Podría haberlo hecho, respondió. ¿Por qué no lo hiciste? Él la miró por un largo tiempo. Porque he visto a hombres luchar por poseer, por encadenar. No es por eso que estoy aquí. Entonces, ¿por qué? Él colocó suavemente una mano sobre la mesa entre ellos, sin tocarla, solo cerca. Solo quiero que vivas. Ella no habló.
Su garganta se cerró demasiado rápido para poder hablar. Nadie le había dicho eso antes, ni siquiera Tama. La gente la había querido silenciosa, leal, útil, bella. Nadie había querido simplemente que ella respirara. Y en ese momento, por primera vez en su vida, Aunt Clay no se sintió como alguien corriendo. Ella se sintió vista. Detrás de ellos, el bosque permanecía quieto, pero más allá de las crestas, habían comenzado los golpes de los cascos, silenciosos, pero cada vez mayores. La guerra no había terminado, pero ellos tampoco. El viento cambió después del atardecer. Robert lo sintió primero, no en los árboles sino en sus entrañas. Un tirón fuerte, el silencio antes de algo agudo. Se levantó de la cuna y revisó las trampas. 3 fueron los que tropezaron. Ningún sonido, ninguna advertencia, pero alguien había pasado. Con cuidado, deliberadamente. Regresó a la cabaña y abrió la puerta sin decir palabra. Ant levantó la vista del fuego con los ojos muy abiertos. ¿Están aquí?, preguntó. Robert asintió una vez. Quédate dentro, dijo poniéndose su viejo abrigo. Sin luces, sin sonido. Ella se puso de pie. Puedo ayudar. Te necesito vivo más de lo que necesito ayuda. Y luego se fue. Se fundió con el bosque como una sombra deslizándose entre las ramas. 3 hombres avanzaban por el bosque con cuchillos de caza y cuerdas. Uno tenía una cicatriz en la mejilla y otro cojeaba. El tercero llevaba en una mano una botella de queroseno y en la otra una soga. Robert tomó una posición elevada, se agazapó entre las raíces de los pinos y observó. Los hombres susurraban mientras se arrastraban hacia el refugio reconstruido, riendo en voz baja. Apuesto a que es bonita cuando ruega. Mejor si está medio muerta. Más fácil de encordar. Robert se movió rápido. Se quedó atrás del último y golpeó con fuerza. Un codazo en la garganta, una cuchillada en la muñeca, lo justo para dejarlo inconsciente. El segundo se giró y recibió un puñetazo en plena mandíbula antes de poder levantar su arma. Pero el tercero detectó el movimiento y gritó, sacando un revólver. Los disparos resonaron entre los árboles. De vuelta en la cabaña, Annabeth lo escuchó. Se quedó paralizada, luego agarró la lámpara de aceite, el pedernal y una idea desesperada. Afuera, Robert luchaba como un hombre que odiaba la violencia, pero la entendía demasiado bien. Esquivó, rodó, pateó, pero ahora eran más rápidos. 2 contra 1, espadas destellando. Luego vino la luz. No de la luna, sino de los árboles. Las llamas rugieron a través de la maleza seca en un repentino florecimiento de color dorado. El fuego que Annat inició saltó de arbusto en rama, devorando todo a su paso. El calor se derramó sobre el bosque como el aliento del mismo infierno. Los atacantes se giraron, gritando, cegados por el humo. Robert aprovechó el momento, golpeó rápido, rompiéndole la pierna a uno y arrastrando al otro al suelo antes de huir. Corrió hacia el resplandor, hacia el peligro, porque allí era donde ella estaba. Annat estaba parada cerca de la base de una cresta, con el vestido chamuscado y el cabello húmedo de sudor, sosteniendo un palo ardiente como una espada. Ella tosió una vez, buscando con la mirada. Cuando Robert llegó hasta ella, no habló, simplemente la agarró del brazo y la jaló hacia el sendero del barranco. Corrieron juntos, medio ahogándose, medio quemándose, hasta que llegaron a la boca de una vieja cueva ubicada en lo profundo de la pared del cañón, un lugar que Robert había usado alguna vez durante las patrullas de invierno. Dentro el aire era fresco, seguro, pero apenas. Robert se desplomó primero y luego la atrajo hacia él. Se quedaron allí en la oscuridad, con la respiración pesada y la piel manchada de hollín y ceniza. Ella hizo una mueca cuando él le apartó suavemente el cabello de la cara. Un mechón largo se había quemado en las puntas, formando un rizo quebradizo. «Prendiste fuego al bosque», dijo, casi con una sonrisa en su voz. «Solo un poquito», dijo con voz áspera. «Podrías haber muerto». Ella sostuvo su mirada.
Lo sé. Hizo una pausa, con los dedos todavía enredados en los restos de su cabello. ¿Habrías muerto por mí? Ant tragó saliva y la pregunta abrió algo. No, susurró ella. Quiero vivir para ti. La cueva quedó en silencio, salvo por su respiración y el distante estallido del pino ardiendo. Pero dentro de ellos había prendido fuego algo más profundo, y de esto no huirían. La ciudad de Dustuater era el tipo de lugar donde las sombras se movían más rápido que los chismes. Robert no había caminado por sus calles en años, no desde la guerra, no desde el humo y los gritos. Pero ahora estaba parado en la parte trasera de un puesto comercial lleno de gente, con la cara bajo un sombrero de ala ancha, escuchando. Clayton Raddick viene para el fin de semana, dijo un hombre sobre un barril de azúcar y frijoles secos. Tengo negocios con el alcalde o tal vez algo más personal. Es personal, como cazarrecompensas, murmuró otro. Robert se puso rígido. Se dio la vuelta y salió, con la campanilla de la puerta sonando tras él. Colina abajo, a las afueras del pueblo, Ant esperaba en una carreta que les había prestado un granjero. Llevaba la capucha baja, pero sus ojos escudriñaban a cada jinete, cada destello de plata en un cinturón. Cuando Robert se acercó, habló sin mirar. ¿Oíste su nombre? Sí, entonces es él. Metió la mano en su bolso y sacó el trozo de cuero curtido quemado, medio quemado y ennegrecido en las esquinas. Estaba clavada en la puerta del antiguo poste de señales cuando Robert la encontró colgada. Llevaba una sola palabra, grabada a fuego, un amante irregular. Robert siempre había pensado que las marcas de quemaduras eran símbolos aleatorios de odio, no escritura a mano. Pero ahora, bajo la luz del sol, Ant pasó los dedos por los bordes. El ángulo de la A, la forma en que la P se sumerge debajo de la línea. Esto fue marcado a mano, no con sello. ¿Y lo reconoces? Ant asintió. Raddick solía escribirle cartas a mi padre. Amenazas, advertencias, ofertas. Tenían un odio compartido. La única diferencia fue que mi padre usaba oro. Rake usó fuego. Cartas a tu padre y una a Toma. Su voz se quebró. Robert se quedó en silencio. Amenazó con colgar a Toba en las puertas de la ciudad y lo llamó ladrón de piel de barro. Lo escribió todo en cursiva retorcida, tal como sigue. Ella levantó el cuero nuevamente. Sus manos ya no temblaban. Robert se lo quitó y se quedó mirando la palabra grabada. No solo nos está cazando, dijo. Está buscando la memoria. Quiere que todos los que alguna vez amaron a un apache sufran, susurró Ant. Él quiere que el mundo olvide que gente como Toma alguna vez existió. Entonces debemos recordarles que Robert no tenía insignia, ni ejército, ni aliados. Pero tenía una verdad y un fuego interior que no había ardido en 15 años. Acamparon cerca de las colinas a las afueras de Dustuater. Robert elaboró un plan basado no en balas sino en pruebas. Esa noche visitaron el registro de la iglesia en la ciudad, el antiguo salón detrás de la capilla donde se almacenaban las donaciones y las cartas. Ant recordó una carta que su padre había quemado una vez después de leer una carta de Rake advirtiendo sobre el deshonor de su hija. Todavía estaba allí, el borrador medio carbonizado. La iglesia había exigido documentación cuando su padre donó un terreno para la condonación de impuestos. Esa carta contenía la amenaza, el insulto y la letra inconfundible. Robert lo tomó y lo envolvió fuertemente. Luego se dirigieron a la cabaña del viejo mariscal. El nuevo diputado era joven, pero escuchaba. Robert dejó el trozo de cuero marcado, la carta de Rake, y le contó todo sin temblar, sin pedirle confianza. No estamos aquí para colgar a nadie, dijo Robert. Estamos aquí para mostrarte cómo funciona el sistema. El diputado los miró y luego asintió. Raddick llega el viernes. Él ha estado reuniendo hombres. Pero si esto es cierto, la gente debería saber a quién deja entrar a sus casas. Ant dio un paso adelante. No necesito que me amen. Solo necesito que me vean como una persona, no como una lección.
Robert la miró con el orgullo parpadeando en su pecho. Ya no eran fugitivos. Ellos fueron testigos. La pelea no había terminado, pero el silencio sí. Dustoiter no había visto una multitud de este tamaño en años. Los habitantes del pueblo se reunieron cerca de las escaleras del juzgado, no porque se lo hubieran ordenado, sino porque tenían curiosidad. Durante toda la semana habían circulado rumores sobre un hombre de la montaña, una mujer traidora y un fantasma de guerra que regresaban a casa para remover viejas cenizas. Robert Bone estaba de pie bajo el sol del mediodía, con el sudor cubriendo su frente, pero su voz no vaciló. Frente a él estaba sentado el alcalde Hull, el moderador reticente de la ciudad, y junto al alcalde, un pequeño panel de ancianos y diputados que fingían no apretar demasiado los brazos de sus sillas. Aquí tengo, comenzó Robert, sosteniendo un paquete, una carta escrita por Clayton Rake a William Clay, acusando a su propia hija de vergüenza y pidiendo la muerte del hombre que amaba. Un murmullo recorrió la multitud. Robert dejó la carta sobre la mesa y luego levantó un trozo de cuero quemado. Y este fue encontrado clavado en una cabaña donde esa misma niña fue abandonada para morir. Marcado a mano. El mismo guión, el mismo insulto. Él miró a la gente. Muchos evitaron su mirada. Algunos no lo hicieron. Luego vino la fotografía. Robert lo sacó del bolsillo de su abrigo. Una imagen granulada de la guerra. Blanco y negro, manchado por el tiempo. Mostraba una fila de soldados afuera de una aldea apache en llamas. Un hombre estaba de pie al frente, alto, con barba y con un distintivo revólver de cañón largo colgado a su costado. Esa arma, dijo Robert, volviéndose hacia el panel, es única. Tiene guardamonte personalizado y martillo de doble filo. Solo se fabricaron 6 para los capitanes de campo de la milicia de Wyoming. Uno de ellos perteneció a Clayton Rake. Clayton se quedó a un lado, con los brazos cruzados. Aún no había hablado. Ahora lo hizo. Esto es un circo, ladró. Estas son historias de guerra. Acusaciones de una reclusa y de una mujer que traicionó a su propia sangre. Alguien entre la multitud murmuró que estaba de acuerdo. La voz de Radic se elevó. Hablamos de personas que se juntaron con asesinos y que acogieron a salvajes en su cama. ¿Qué sigue? ¿Les permitiremos criar a nuestros hijos? Se oyeron algunos gestos de asentimiento por toda la plaza, pero no todos. Luego vino la interrupción silenciosa. Yo estuve allí, dijo una voz ronca. Un anciano salió de la sombra cerca de la oficina del sheriff, encorvado, con barba blanca y con una mano agarrando un bastón de madera. Yo era el cirujano de campaña de la milicia la noche del ataque a Dustoiter. Robert se hizo a un lado. El anciano se acercó a la plataforma lentamente, con las rodillas temblorosas, pero con la voz firme. Radic dio la orden. Sin cuartel, sin cautivos. Dijo que quería que la tierra quedara limpia. Atacamos antes del amanecer. Quemó todo. Esa fue la noche en que murieron la esposa y la hija de Robert. Radic se burló. Mentiras de un borracho moribundo. El médico lo miró con los ojos enrojecidos pero claros. Enterraste tu culpa en whisky. Enterré el mío en silencio, pero solo uno de nosotros todavía sueña con el fuego. El alcalde palideció. Otros en la multitud bajaron la cabeza. Y entonces Annat dio un paso adelante. Sin acompañante, sin vergüenza. Caminó hacia el frente de la multitud, con las manos a los costados. Luego, sin decir palabra, extendió la mano hacia atrás y desató la parte de atrás de su blusa. Los jadeos cortan el silencio. En su espalda había cicatrices largas y retorcidas que se elevaban como una cuerda, algunas todavía rojas en los bordes, heridas que no podían ocultarse ni con el tiempo ni con la tela. La voz de Annat era suave, pero se oía con claridad. Estas no fueron dejadas por las espadas apache. No fueron hechos en el bosque por hombres tribales. Me fueron entregados por manos blancas, manos cristianas, hombres que decían que me salvaban del pecado. Ahora ella se enfrentó a la multitud, con ojos firmes.
Hawk no me encadenó. Me enseñó a cultivar alimentos con una mano y a disparar a un halcón con la otra. Él no era mi dueño. Él me escuchó y murió protegiéndome. Ella se giró hacia Radic. No me colgaste para castigar al amor. Lo hiciste para silenciarlo. El silencio se cernía sobre la plaza como ceniza. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Pero nadie volvió a mirar a Radic de la misma manera. La verdad había sido dicha, no desde los púlpitos ni desde las armas, sino desde la piel y la memoria. El fuego de la justicia no se había apagado. Apenas había comenzado. Clayton Rake fue sentenciado por su propia especie. Palabras afiladas como balas, verdades más pesadas que el hierro. Se lo llevaron sin honores y sin multitud que lo aclamara. La ciudad de Dustoater, una vez orgullosa de su silencio, ahora encontró fuerza en escuchar. Robert y Ant no se quedaron a ver cómo construían la horca. Partieron a la mañana siguiente, antes del amanecer, cabalgando hacia las colinas, donde ningún nombre importaba, solo el aliento, la tierra y el cielo. Les tomó 3 días llegar a la cresta. La vieja cabaña de casa todavía estaba allí, aunque la puerta estaba suelta y las ventanas estaban agrietadas. Robert lo arregló primero, no con urgencia sino con cuidado. Ant recogía agujas de pino para usarlas como cama y arrancaba la corteza para hervirla y preparar analgésicos. Se movieron como si ya lo hubieran hecho antes, como si el lugar los hubiera estado esperando. Pasaron las semanas. Despejaron el terreno, cavaron un pozo y plantaron frijoles y calabazas. Robert construyó una habitación extra con manos que recordaban más que la guerra. Ant pintó la puerta con ceniza azul de flores silvestres. «Por la paz», dijo sonriendo suavemente. La gente empezó a llegar. Un niño cuyos padres lo habían echado de casa por casarse con una chica Cheyenne. Una mujer con una cicatriz en la mejilla y sin ningún otro lugar a donde ir. Un caballo herido y cojeando por la bala de un cazador. La cabaña se convirtió en un lugar no de exilio, sino de retorno. Robert lo vio crecer y sintió que algo en su pecho se desenrollaba. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras la cresta de la montaña, tiñendo de un rojo dorado las montañas, caminó por el sendero hasta donde estaba Nat, cerca de la valla de rieles partidos. Él no trajo flores. Él no se arrodilló. Él simplemente se quedó allí, con polvo en sus botas, sombrero en mano y mirada fija. «No necesitas decir que sí», murmuró. «No hay anillo, ni predicador, ni brindis con whisky». Se giró hacia él lentamente. «Solo necesito saber», continuó, «que seguirás aquí cuando el sol se ponga tras ese árbol». Y la noche siguiente, y la siguiente, ella se acercó, con las manos apoyadas suavemente sobre su camisa. «Dua fue solo mi primera tormenta. Rompió las cerraduras de mi jaula. Me enseñó el fuego». Extendió la mano y tocó el rostro de Robert. «Pero tú», su voz tembló. «Me enseñaste la quietud. Que el amor no tiene que ser un rayo para ser real. Que puede ser el sonido de la madera crujiendo bajo la luz de la luna, el aroma del humo en la franela». Robert no dijo nada. Solo cerró los ojos, con la frente apoyada en la de ella. Susurró. «El mañana es recuerdo. Tú eres mañana». No se casaron por ley. No hicieron votos ante testigos. Pero a partir de esa noche, el viento pareció más tranquilo entre los árboles, y el fuego dentro de la cabaña nunca se apagó. Meses después, se encontró una carta escondida entre las páginas de un libro donado. En la escuela Dustoater. No tenía firma, pero la letra era elegante, femenina, firme. «Una vez fui amada por un guerrero que sostuvo mi corazón en sus manos como una espada, feroz, brillante y afilada, con el peso de 1000 batallas. Ahora vivo con un hombre que sostiene mi corazón como tierra, suave, firme y lo suficientemente fuerte como para plantar algo. Pop me enseñó a luchar. El otro me enseñó a quedarme. He aprendido que el amor no se demuestra en lo fuerte que gritas ni en lo lejos que corres. Se demuestra en cuánto tiempo te quedas cuando el fuego se apaga y las noches son tranquilas. Él no es mi captor.
Él no es mi Salvador. Él es simplemente el que se quedó. Y eso es suficiente. En el corazón de una tierra tallada por el viento y el fuego, dos almas una vez destrozadas por la guerra, la sangre, la pérdida, encontraron algo que nunca pensaron que volverían a sentir. No solo supervivencia, sino paz. No solo recuerdo, sino una razón para quedarse. Robert y Ant nunca fueron coronados por una campana de iglesia ni elogiados en un libro de historia. Pero su historia permanece en la cabaña en la cima de la montaña, las flores silvestres azules que florecen cada primavera y la tranquilidad de saber que el amor, cuando se elige con libertad, puede superar incluso las cicatrices más profundas. Gracias por ver esta historia en Historias de Amor del Salvaje Oeste, donde los corazones aún se atreven a latir en el polvo y el silencio de la frontera. Si este relato te conmovió, si te hizo creer en las segundas oportunidades, en el amor que sana y en la fuerza de elegir la bondad sobre el miedo, suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste y viaja con nosotros de nuevo. Porque aquí, cada amor deja una huella.